fidelidad de el profeta Jeremías. Nosotros hemos sido testigos de algunas hermanos, de la predicación de la palabra de Dios se ha menospreciado desde muchos blancos, desde muchos puntos. ¿Cuál cree usted que sea uno de esos puntos donde la palabra de Dios se haya despreciado? ¿Cómo se puede despreciar la palabra de Dios? ¿Cuáles son las formas? O un ejemplo de que digan, no, pues así se está despreciando la palabra de Dios. ¿Cuál sería un ejemplo? Hay muchos. Por decir, no leyendo la Biblia se desprecia, ¿verdad? La palabra de Dios. Dice, no, pues yo ¿para qué la voy a leer? ¿Cuál otro, Kevin? ¿Desde qué otra forma se puede despreciar la palabra de Dios? O hermanos, Eric, también. Desde ¿cómo es que se puede menospreciar la palabra de Dios? Desobedeciendo la palabra de Dios, ¿verdad? Más general, no amando a mi prójimo. Como la Biblia enseña, ama a tu prójimo y tú no lo amas, entonces se desecha la palabra de Dios. ¿Cómo más, hermanos? A ver, vamos a estar aquí. Los pongo a participar para que no, porque yo a veces me pongo a hablar y yo no sé si me están oyendo, ¿no? Ya les he dicho que a veces los veo en Francia o en las Filipinas. Por eso mejor tómenlo como un estudio, plática, ¿verdad? Por ejemplo, la atención que ponemos en el templo, ¿verdad? La concentración. ¿No creen que es una manera de despreciar la palabra de Dios? ¿Verdad? ¿Qué más? Emily, ¿cómo crees que se puede despreciar la palabra de Dios? ¿O alguien más? Cuestionándola, ¿verdad? Dudando de ella, aunque se está probando lo que se dice, se desprecia, ¿cierto? ¿Cómo más, hermanos? ¿Cómo más se desprecia la palabra de Dios? Ya vimos, no leyéndola, no poniendo atención, no obedeciéndola, no creyendo en, ¿verdad? Cuestionándola, no, pues ¿por qué? No es como hacer preguntas de, bueno, a ver, ¿qué significa esto o aquello? Sino cuando la Biblia nos habla del pecado, decimos, no, pero ¿por qué? Eso es no creyendo. ¿Cómo más, Eliezer? ¿Cómo crees que? A ver, ahora, ¿cómo yo la he despreciado? Pregúntese usted. ¿Cómo yo he despreciado? No despreciado. ¿Cuál fue la pregunta? Oh, sí. ¿Cómo yo he despreciado la palabra de Dios? ¿O cómo se puede despreciar? ¿No? Haciendo lo contrario. Ajá, haciendo lo contrario, ¿verdad? Eso se parece mucho a no creyendo, desobedecerla, haciendo lo contrario, ¿verdad? Estamos viendo que la Biblia nos está indicando algo y hacemos lo contrario. Pero hay muchas formas, hermanos, que la palabra de Dios se ha despreciado. Y
a veces los predicadores no quieren predicar el fiel mensaje de su palabra, ¿verdad? Porque a lo mejor la palabra que Dios da les va a causar problemas, les va a causar el desprecio de la gente. Y ese fue el caso del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, no predicarla y aparte no predicar lo que no, pero no predicarla verdaderamente, fielmente, una predicación fiel, ¿verdad? Ahora, a ver, pregúntense, hermanos, ¿cuál es el punto de la predicación? Es que esto lo hacemos todo el tiempo, pero ¿cuál es el propósito de que yo me pare aquí, les diga, lean este texto? Ahora pongan atención porque vamos a explicarlo y luego cómo afecta tu vida. ¿Cuál es el punto de hacer eso? ¿Verdad? Ustedes al escuchar la palabra de Dios, yo la leo, la estudio, digo, aquí hay un mensaje de Dios para la iglesia y vengo y se los doy. Miren, esto es lo que Dios dice a través de Jeremías. ¿Y cuál es qué ganamos todos? ¿Cuál es el punto, verdad? De alimentar nuestro espíritu. Amén. ¿Qué más, hermanos? Es una herramienta de vida, de una guía de vida. ¿Verdad? Te dice qué hacer, qué no hacer para tu bien, alimentas tu espíritu. ¿Qué más? Transforma nuestra vida, ¿verdad? Te da el mensaje de salvación. ¿Qué más? Te abre los ojos, exactamente. Te da luz en tu camino, ¿no? Dice David, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. ¿Sí? Entonces, hermanos, la palabra de Dios, pero vean otra vez el texto. Ahora sí, ya con eso en mente, lean lo que leímos. Las palabras de Jeremías. Vean el contraste con el versículo 2. Véanlo en sus Biblias. Las palabras de Jeremías. ¿Cómo empieza el versículo 2? La palabra de Jehová. ¿Ven ese contraste? Entonces, las palabras de Jeremías son las palabras de Jehová. Las palabras de Jehová son las palabras que habló Jeremías. Entonces, ¿cómo habla Dios? Por medio de su palabra. Entonces, si tú lees el libro de Jeremías, ¿qué vas a leer ahí? Las palabras de Dios. Nada más. Así de simple. Las palabras de Dios. Todo este profeta, palabra de Dios. ¿Quieres oír la palabra de Dios? ¿Quieres saber lo que Dios dice? Lee el profeta Jeremías. Y estás diciendo las palabras de Dios. Estás oyendo. Ahora, hablando un poco, hermanos, sobre Jeremías, dice ahí que ¿de quién era hijo Jeremías? Era hijo de Hilcías o de Hilquía, pero este Hilquía era de los sacerdotes que estuvieran en Anathot o Anatot. Era una tierra que estaba a 3 millas más o menos al norte de Jerusalén. Todo se mide a partir de Jerusalén, ¿verdad? ¿Dónde está? Todo el mundo sabe dónde está Jerusalén. Entonces esta provincia de Anathot o Anatot estaba más o menos a 3 millas, miren, y media hacia el noreste, así. Como si estamos en Orlando, váyanse 3 millas y media hacia el noreste.
Sí, como 3, o sea, no está muy lejos. 3 minutos y medio de aquí en carro hacia arriba. Más o menos esa era la distancia. En tierra de Benjamín. Ahora este sacerdote Hilcías parece ser que venía de la descendencia de Abiatar. Ahí en Reyes habla sobre Abiatar, que era sacerdote, y Jeremías parece ser pariente de ellos. Si es así, entonces Jeremías, dicen algunos que parece ser que era descendiente de Elí. Elí es más familiar para nosotros, porque Elí en 1 Samuel habla de, ¿se acuerdan de Elí ustedes, verdad? Que era sacerdote en los días cuando nació Samuel, profeta Samuel. ¿Sí? Bueno, entonces al parecer, hermanos, Jeremías no solamente era el profeta de Dios, sino también era un sacerdote. Y ya vimos los oficios bíblicos. Sacerdote, ellos se dedicaban a ofrecer los sacrificios a Dios. ¿Y los profetas qué hacían? ¿Cuál era su oficio, su labor? ¿A qué se dedicaban ellos? A predicar, ¿no? O sea, Dios hablaba por medio de sus profetas. O sea, Dios se comunicaba con la nación hablándole a los profetas. Entonces, cuando Dios quería decirle algo a su pueblo Israel, le decía a Jeremías, ve y díselos. O sea, no se los decía directamente, siempre les manda mensajeros. Entonces nuestro Señor Jesucristo actuó como profeta. Él vino a hablar la palabra de Dios, las palabras de Jehová. Amén. Ahora, para darnos una idea, hermanos, sobre la fidelidad del profeta Jeremías, el profeta Jeremías, y vamos a ver en su libro, no habló tanto un mensaje, mira, Dios te ama, Dios quiere lo mejor para ti, ¿verdad? Como muchos predicadores hoy hablan. O un mensaje, no, háblanos un mensaje de gozo, que nos gocemos, que sintamos bonito. Es que yo quiero que me goce. No quiere decir que esto esté mal, pero si eso es lo único que queremos. Jeremías, ya vimos, ¿no? Palabras de Jeremías, palabra de Jehová. Ya lo vimos, ¿verdad? Ahora, si usted lee todo el libro de Jeremías, no encuentra un lugar donde el pueblo dijo, gloria a Dios por la palabra de Jeremías. Todo lo contrario. El pueblo rechazó el mensaje de Jeremías. El pueblo se rebeló ante el mensaje de Jeremías. Y es más, Jeremías sufrió por decir lo que tenía que decir. Cuando Jeremías predicó, nadie dijo gloria a Dios, ni amén, ni aleluya. Nadie. Todo lo contrario. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que Jeremías predicó? El contenido de este libro es juicio. Le habló a los reyes, les dijo, ustedes han pecado delante de Dios y ahora Dios viene a juzgarnos. Y fue cuando Dios dejó que Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistara Jerusalén. O sea, la devastara. Entró Nabucodonosor con sus ejércitos y destruyó la ciudad de Jerusalén. En la ciudad de Jerusalén había un templo muy bonito que había construido Salomón, un templo donde se alababa a Dios, donde los sacerdotes ofrecían sacrificios a Dios, y por el pecado de los reyes de Judá, Dios dejó entrar a esa gente al templo y lo destruyeron, lo derribaron.
Y esa fue la predicación de Jeremías. Ahora, ¿qué haría un pastor de nuestros días si le toca predicar un mensaje así? No, es que no me van a dar ofrenda, no voy a tener gente, van a decir que soy muy legalista o muy rígido, van a decir que pues es que no es la doctrina que predicamos. No, pues es que no. Jeremías fue fiel a la palabra de Dios. Entonces, eso, hermanos, es la fidelidad, ¿verdad?, de Jeremías. ¿Cuánto tiempo predicó Jeremías? Un sermón. Dijo, bueno, voy a predicar un sermón. No, hermanos. Cuando la Biblia nos dice las palabras de Jeremías, hijo de un sacerdote llamado Hilquía o Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot. Anatot dice que estaba en tierra de Benjamín. Cuando estudiamos el libro de Josué, hermanos, ustedes deben recordar que Josué repartió la tierra de Canaán por tribus, ¿verdad? A Rubén le dio una tierra, le dijo, mira, tu tierra va a ser de aquí a acá, y a Benjamín le dio esa parte, y Anatot estaba en esa parte de Benjamín. Ahí fue la palabra de Jehová. Ahora vean, hermanos, por qué Jeremías fue fiel a lo que Dios le dijo. ¿Por qué? Dice el versículo 2, la palabra de Jehová que fue a él en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. La palabra de Dios vino a él de forma audible, ¿verdad? De una forma supernatural. Vino la palabra de Dios a Jeremías. Y Jeremías, ¿qué dijo? No, pues es que manda otro. Sí, al principio no quiso, ¿verdad? Pero Dios, hermano, Jeremías no estaba dispuesto a cambiar el mensaje de Dios. Entonces, por eso les pregunté al principio, ¿cuáles son las formas de menospreciar la palabra de Dios? Y una de esas formas es no siendo fiel al mensaje que Dios da. Entonces, a veces ustedes dirán, hermano, ¿pero por qué nos dice eso? No nos diga eso. En otras iglesias no hacen eso. Aquí no se trata de lo que nos gusta, ¿no?, sino lo que dice Dios. ¿Ya? Si dice Dios, pues adelante, con humildad. No estoy diciendo, no, va a ser puro regañazo acá, cada domingo. Pero cuando toca el regañazo, pues es porque nos portamos muy bien. Porque vamos marchando como soldaditos, como angelitos. No, porque la Biblia, ¿verdad?, es espada, martillo que quebranta, ¿verdad? Por eso la gente, si se dan cuenta, la gente llena los lugares de diversión, los lugares de entretenimiento, pero cuando se trata de la iglesia, muy pocos oídos, hermanos. Pero lo importante es que tú tengas oído para la palabra de Dios, con la ayuda de Dios, amén. Entonces, vean ahí, hermanos, el versículo 2. Ya nada más les doy otros datos sobre lo que vamos a estar viendo en Jeremías. ¿Cuánto tiempo estuvo predicando Jeremías? ¿Verdad? Porque a veces dicen, no, yo ya prediqué, ¿verdad? Ya no estoy dispuesto. Amén. Dice que esa palabra vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá. Eso fue más o menos en el año 626 antes de Cristo. 626, 627 antes de Cristo.
en el año 13º de su reinado. O sea que cuando Josías llevaba 13 años reinando en Jerusalén, vino la palabra de Dios a Jeremías. Dijo, mira, te toca predicar. Para ese entonces dicen que Jeremías era un joven de unos 20 años, más o menos. ¿Veme aquí? Jeremías. Otra vez repito, dice el texto claramente, en el año 13º de su reinado, del reinado de Josías. Josías fue un rey de Jerusalén, de Judá, en Jerusalén. Por cierto, uno de los mejores reyes que haya tenido Jerusalén. Era un rey muy bueno, él celebró la Santa Cena, no llevó al problema de la idolatría. Pero cuando Josías tenía no 13 años de edad, sino 13 años de estar reinando, vino la palabra de Dios a Jeremías. Josías fue un rey que comenzó a reinar a los 8 años, entonces más o menos súmenle, tenía unos 20, ¿cuántos? 8 más 13, 21, tenía Josías. En ese tiempo vino esa palabra de Dios a Jeremías. ¿Hasta cuándo? Dice en el 3, versículo 3, fue asimismo en días de Joacim, o Joaquín, hijo de Josías, o descendiente de Josías, rey de Judá. Dice, hasta el fin del año 11 de Sedequías, hijo de Josías, o descendiente de Josías, rey de Judá. Y dice, hasta la cautividad de Jerusalén en el mes quinto, por ahí por agosto. O sea, la Biblia nos da esos datos para que saquemos los números. Entonces, Jeremías predicó del 626 hasta el 586, que son cerca de 40 años, estuvo predicando todo este libro que vemos. En tiempos donde los reyes hacían lo malo en Judá. Del año 626 al año 586. Esta fecha es muy importante, la 586. ¿Saben por qué? Si se aprenden esa fecha, apréndanse el año 586 antes de Cristo, porque fue cuando los judíos fueron cautivos a Babilonia. Fue cuando Babilonia destruyó Jerusalén. Es uno de los eventos más grandes que ha habido. 586 años antes de Cristo. Cuando empezó la cautividad. Es que va para atrás. Sí, porque cuando es antes de Cristo, ¿verdad? Va para atrás hasta que llega el año 1. O sea que primero pasó el año 626 y luego va para atrás. El 586 pasaron 40 años. Va para atrás. El último profeta fue en el año 400. Entonces, si en el año 586, si fueron 70 años de cautividad, ¿cuándo regresaron a Jerusalén? Como en el 500, ¿qué? A 86, quítenle 70. 516, ¿no? Sí, van para atrás. Bueno, más o menos, el punto, hermanos, que les quería dar, nada más era que Jeremías aguantó 40 años de predicación. Él no se ponía un saco como yo, o como unos pastores, ¿verdad? Que, oye, vean las iglesias cómo están. No se vayan con la finta, hermanos, de ese tipo de iglesias. Que el pastor usa jeans y llega cool al templo y vamos a predicar, hermanos, y, ¿verdad? Y todos se ríen y le aplauden. Vean, Jeremías estuvo 40 años predicando juicio, palabra de Dios, fiel palabra de Dios,
en medio de ridículo, en medio de rechazo, en medio de amenazas. ¿Y qué nos da esto, hermanos? Que el ministerio no es juego, la iglesia no es juego. Alguien lea Jeremías 9:1 nomás para que vean cómo se sentía Jeremías en su predicación. Vean cómo, ¿alguien sabe cómo se le llama a este profeta? ¿No? Ajá, Jeremías se le llama el profeta llorón, que lloró en su ministerio. ¿Por qué? Vean, lean Jeremías 9:1. Vean lo que dice ahí. Aguas, y mis ojos fuentes de aguas, para que llore día y noche los muertos de la hija de mi pueblo. De forma expresiva. Dice, oh, si mi... Vean, este es Jeremías. Estamos leyendo lo que la palabra de Dios le dijo. Porque su pueblo iba a morir, iba a ser destruido. ¿Dios quiere eso de su pueblo? No, hermanos. Pero lo transmite a través de Jeremías. Oh, si mi cabeza se tornase aguas y mis ojos fuentes de aguas. Es una expresión poética para que llore día y noche. Obviamente nadie llora día y noche, pero está transmitiendo una tristeza profunda. ¿Por qué? Por los muertos de la hija de mi pueblo. En esos tiempos, cuando una nación derrotaba a otra, no llegaban y decían arriba las manos. Llegaban con la lanza a matar. Las mujeres eran apresadas, los niños, los hombres muertos. Era un completo desastre, hermanos. Jerusalén, la ciudad de Dios. O sea, ese gran templo de Jerusalén que construyó Salomón, ese gran reino que tuvo David, esa luz brillante de Jerusalén por el pecado, porque se desviaron. Heme aquí. Perdón, esos 70 años de cautiverio, ¿Josías estuvo en esos 70 años? No, antes. Okay. No. El cautiverio empezó en el 586. Ahí empezó. Y de ahí para atrás. No, ya Josías había muerto. Por eso dice, en los días de Joaquín, hijo de Josías. O sea, descendiente de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 11 de Sedequías. Ya eso es el tiempo cuando empieza la cautividad. 70 años, pues ya no tenían rey en Jerusalén. Nabucodonosor puso a uno de los últimos reyes. Toda esta historia está en Segunda de Crónicas, ¿verdad? Pero poco a poco, hermanos, vamos a ir aprendiendo sobre este punto de la historia. Hoy apréndanse nada más así. 586, el día de la cautividad. Llegó Nabucodonosor y cercó Jerusalén y nadie podía salir y entrar. Se murieron de hambre. Tuvieron que rendirse, decir, no, pues nos rendimos. Entonces, hermanos, ¿verdad? Que nosotros deseemos la fidelidad en la palabra de Dios. Que nosotros no despreciemos la palabra de Dios. Que nosotros, hermanos, vean el 4, fue pues palabra de Jehová a mí. Esta es la palabra del Señor. Jeremías sufrió por ser un fiel predicador de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque esa palabra vino a él. Hoy ha venido también la palabra de Dios a nosotros. La palabra de Dios nos dice, te dice a ti, aléjate del pecado. Oye mi voz, no oigas la voz del mundo. Estudia mis palabras, aprende más de Dios, aprende más de Jesucristo. ¿Quién era Jesucristo? ¿Qué hizo? ¿Por qué vino al mundo? Aprende más del plan de salvación, aprende las doctrinas de la Biblia. No te apartes a las tradiciones.
Predica la palabra de Dios, aprende la palabra de Dios, obedece la palabra de Dios. Dice la palabra que vino de Jehová, hermanos. ¿Qué hace una persona cuando tu mamá te manda un texto, un mensaje de texto? ¿Qué haces con ese mensaje de texto? ¿Lo borras? Es de mi mamá, ¿qué importa? Que dice, me dijo que tuviera lista sus indicaciones. Lo voy a borrar. Pues, ¿qué pasa cuando llega tu mamá? ¿Verdad? Estás en problemas, ¿verdad? Si no obedeces. Jeremías dice, vino a mí palabra de Jehová. ¿Y qué hace el hombre con las palabras de Jehová, hermanos? ¿Qué hacen? Las desprecian. Dijo el Señor Jesucristo, vean San Mateo 24:9, hermanos. Ya para terminar, ya se nos fue el tiempo. ¿Va? Déjenme leerlo para ya terminar. San Mateo 24:9 dice, entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán. Vean, eso es lo que Cristo prometió a sus apóstoles. Ustedes van a ir a predicar, pero ¿qué dijo? Les van a aplaudir y van a ser famosos. No, los van a entregar para ser afligidos y los van a matar. Seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Hoy ya los pastores no quieren eso. Ya quieren obediencia, respeto, fama, dinero. La palabra de Dios, hermanos, ¿verdad? ¿Por qué fue exitosa? Último comentario. ¿Cómo sabemos que Jeremías tuvo éxito? ¿Ustedes creen que tuvo éxito la palabra de Jeremías? ¿O que no? ¿Por qué tuvo éxito? ¿Cuál fue el éxito? ¿Verdad? Su éxito, o sea, ¿a cuántos convenció Jeremías? A nadie. Nadie le creyó, nadie lo aceptó, todos lo rechazaron. Se metió en problemas, se convirtió en el enemigo de todos. Pero Dios dijo, has tenido éxito. ¿Por qué? Porque él fue fiel a la palabra. Dijo, yo fui fiel. Sí, me fue mal, sufrí. Mi mamá me hubiera dicho, te hubieras metido de otra cosa. ¿Verdad? Había tantos oficios. No, pero es que vino a mí palabra de Dios, yo tenía que dar. Pero aunque la gente lo haya rechazado, Jeremías quedó bien con Dios. Dios le aplaudió. La gente no le aplaudió, pero Dios le aplaudió. La gente no le sonrió, pero Dios le sonrió. Y eso es lo importante, hermanos. Entonces, ¿verdad? Cuando Jeremías entró al cielo, le dijo Dios, bien, buen siervo fiel. Has hecho bien, confiaste en mí. Bien, hermanos, pues esta es una pequeña, larga introducción de el profeta Jeremías. No sabemos, ¿verdad?, hasta dónde vamos a llegar en este libro, porque es un libro muy grande, pero queremos estudiarlo con tiempo, sus doctrinas, para que conozcamos más acerca de este gran profeta. Y ya me está cayendo bien Jeremías, se está convirtiendo en mi personaje favorito. Para dar gloria a Dios, hermanos, vamos a